Omar, estamos conversando casi más de una hora y yo quería centrar esta conversa, esta entrevista en una problemática nuestra, peruana, profunda, que es el centralismo. Sobrevive el centralismo desde siempre, desde la Primera República, creo. Eso ha motivado también en el lenguaje, en el arte, en la expresión de la literatura, de la poesía, del cine, del teatro, etcétera, una serie de rasgos de índole andino, costeño, etcétera, etcétera. Y sobre todo dependencia hacia el pensamiento limeño pretendidamente único. La generación del 70 en la poesía, y te voy a hablar a ti como poeta, marcó justamente esas diferencias, con movimientos que asumieron el limeñismo, el barrio, y poetas y escritores que asumieron su identidad y su búsqueda de sus raíces. Cuéntanos un poco esto, ¿cómo lo ves tú? Mira, Mario, en el siglo XVIII, José Gabriel Tupac Amaru se levantó en la rebelión más importante que ha tenido América Latina en toda su historia, contra 4 grandes problemas de la sociedad, ¿no? Que son el centralismo, el racismo, el feudalismo y el colonialismo. Después de 3 siglos, estos 4 males de la sociedad continúan todavía como vigentes, ¿no? El centralismo ha destrozado el Perú y ha enfrentado no solamente a 2 energías nacionales, sino que ha permitido que gran parte del Perú, de la nación peruana, quede segregada, ¿no? En todas las actividades, sobre todo económicas y también culturales. La cultura nacional como conjunto de hechos, realizaciones, procesos, personalidades, se ha desarrollado en gran parte en las provincias del Perú. Ahí tienes a César Vallejo, en la poesía, el legado prehispánico, la música peruana, ¿no? que está realizada fundamentalmente fuera del Perú, pero que es incorporada muy lentamente, ¿no? En términos de poder político, el centralismo ha sido devastador para el Perú, ¿no? Los actuales movimientos sociales que se suscitan no solamente en el sur del Perú, sino en el país entero, están enfocados principalmente contra el centralismo limeño, ¿no? Y la gente de afuera cree que Lima es una ciudad monolítica, unitaria, es un ente, y tampoco es verdad, porque existen muchas Limas, ¿no? Existe una Lima muy burguesa, ¿no? Una Lima de la gran burguesía invisibilizada por su propio poder, así como una Lima muy pobre, una Lima paupérrima, una Lima de grandes desigualdades, que es la Lima de los cerros, ¿no? Y que generalmente es confundida como Lima, como si fuera solamente una cosa, y no es verdad. Dentro de esas limas que hablamos están los poderes, ¿no? Los poderes fácticos del Estado, ¿no? Básicamente el Ejecutivo y el Congreso, y también el Poder Judicial, ¿no? Y también los medios de comunicación. Entonces esa lima es la que ha centralizado las posibilidades de realización del país. Frente a esta realidad es que José Gabriel Tupac Amaru hace 3 siglos reaccionó y que aún no se ha podido solucionar. Esto tú mencionas Tupac Amaru y me haces dar un salto en el tiempo, en el sentido de que este es tu último libro. Tú como escritor tomaste 3, 4, 5, ¿cuántos años para escribir ese libro? 18 años. Para escribir los Tupac Amaru me tomé 18 años. Cuéntanos un poco sobre eso. Hace el 2003 o el 2004 yo tomé la determinación de escribir, de realizar la novela, después de haberlo pensado muchísimo, ¿no? O sea, mi primera idea de escribir la novela es de 1980, cuando se suscita el bicentenario de la gran rebelión tupacamarista. Pero entonces yo no tenía 2 elementos fundamentales. En primer lugar, no tenía el lenguaje. Sinceramente no sabía cómo escribir esta novela, con qué palabras escribir, con qué palabras
plasmar la novela. Y en segundo lugar, no tenía la información. O sea, sabía cosas, ¿no? En el Bicentenario tuve la oportunidad de hacer gran amistad con Juan José Vega, con Atilio Sibiricho, Wilfredo Capsoli y todos los tupacamaristas que fueron convocados para un evento tan importante. Pero no era suficiente, no tenía la bibliografía. Y entonces hacia el 2004, 2005, yo junto más o menos unos 250 libros acerca de Tupac Amaru, que los voy asimilando muy lentamente, ¿no? Que voy seleccionando las partes que me interesan, ¿no? Libros extraordinarios, desde toda la bibliografía tupacamarista, desde Boleslao Lewin, ¿no? María Siles del Valle, Juan José Vega, y una serie de escritores, de historiadores. Entonces, eso me permite informarme, y para entonces, hablo del 2004, yo ya tenía lenguaje, ¿no? Yo ya sabía cómo decir, ¿no? Cómo realizar los diálogos, por ejemplo. Antes no tenía una forma de plasmar un diálogo entre José Gabriel Tupac Amaru y Micaela Bastidas, o entre Bartolina Sisa o Julián Tupac Katari, ¿no? Cómo diseñar, cómo dibujar, cómo hacer una escena, ¿no? de conflicto hogareño, de conflicto familiar, o transmitir las órdenes de este gran general que es Andrés Tupac Amaru a quienes lo seguían, las órdenes militares, las órdenes de batalla, cómo se podía afrontar una batalla, ¿no? Con qué palabras afrontar una batalla. Entonces, eso es lo que yo ya conseguía, es lo que yo ya tenía para el 2004, el lenguaje y la información. Entonces, yo ya me he hecho a escribir, ¿no? Y en el camino voy haciendo un puzzle, es decir, un rompecabezas, que viene a resultar esta novela, que es Los Tupac Amaru, que tiene más de 1000 personajes, cada personaje con su propia voz, con su propia conducta, con sus propias características, ¿no? Y es una novela que abarca 3 siglos, ¿no? Que es de 1572 a 1827. Es decir, desde que matan al primer Tupac Amaru, ¿no? Hasta la muerte del último Tupac Amaru, que es el hermano de José Gabriel, que muere en Buenos Aires, ¿no? En 1827. Entonces, en estos 3 siglos, ¿no? son motivo de mi investigación y de la realización literaria. Esta larga data tuya investigando y buscando expresarte, que pasa por la poesía, la música, la enseñanza, la literatura y la escritura, nos lleva a pensar y a sentir, cuando vemos tu libro y vemos tus escritos, que justamente hay un ritmo interno, hay una búsqueda que enfrenta tu lenguaje español, castellano, tu pensamiento andino y tus lenguas maternas, o tus lenguas, las lenguas nuestras, aymara, quechua, etc. Hay una construcción especial. ¿Encontraste en eso alguna dificultad o algún camino? ¿Cómo resolver ese asunto de la expresión? Claro, la idea es hacer universal todos estos sentimientos, sensaciones, esta lengua, esta visión de mundo nuestra, esta visión de mundo altiplánico, ¿no? Esta visión de mundo aymara. ¿Cómo convertir eso en una situación universal, ¿no? Ese ha sido el trabajo, ¿no? Ese es el proceso. No es a la inversa, ¿no? O sea, no soy un escritor que tiene una formación universal que trata de llegar a los orígenes del Perú prehispánico, ¿no? O sea, el Perú prehispánico está en mi familia, está en mis abuelas sobre todo, mi abuela materna y mi abuela paterna, y ese pensamiento, ¿no? Transmitido de niño en la sustancia láctea materna, ¿no? Ese sentimiento y esa visión y ese conjunto sensorial, ¿no? La manera de sentir al mundo, ¿no? Eso es transmitido y convertido para que cualquier humano de la tierra, africano, asiático, europeo, norteamericano,
pueda captarlo, ¿no? Ese es el mérito, ese es el valor y ese ha sido el objetivo, ¿no? Universalizar el mundo del altiplano, el mundo aymara, el mundo prehispánico, que en el Perú no tiene muchos antecedentes, ¿no? Y es una cosa que no se valora todavía. Es verdad que, como Mariátegui alguna vez decía, que los indios serían los creadores de la literatura peruana a raíz de Inocencio Mamani, que es el primer escritor indio, un hombre que escribe en quechua. Hoy día escriben cientos de gentes, hombres y mujeres, en el idioma quechua, ¿no? Ese mensaje, ¿no?, en el español no estaba, no está todavía y no es comprendido por el centralismo limeño que ya hemos hablado, ¿no? Mucha gente viene del extranjero y no entiende eso, que o lo pasa por alto o lo pasa por desapercibido. Pero en Lima, ¿no?, los académicos, ¿no?, los académicos sanmarquinos o de la Católica, quiero ser absolutamente específico, los funcionarios blanqueados del Ministerio de Educación, los funcionarios blanqueados de la Casa de la Literatura, no entienden y no están en la capacidad de entender porque no tienen competencia cultural, ¿no? No hay competencia cultural para entender la novela. Entonces la novela en ese sentido no ha llegado a buen puerto. Es esa botella que tiene el mensaje escondido y que es arrojado al mar. Ese mensaje no ha llegado, ¿no? Se lee, ¿no? Hay 4 ediciones de la novela. Estas 4 ediciones se leen y se lee como cualquier cosa. Muchos dirán, y José María Arguedas, o Ciro Alegría, o López Albújar, sí, pues tienen un nivel, ¿no? Tienen un nivel de andinidad en este caso. Ellos son andinos, ¿no? Tiene un nivel de andinidad, pero estamos hablando aquí de poesía y estamos hablando de una visión de mundo específica. Eso no hay en la literatura peruana. Este reto tuyo al venir a Lima, muy joven, y entrar en una búsqueda de tus raíces y de tu expresión literaria y artística, e insisto, a través de la música, porque yo te he conocido tocando y fundando grupos musicales, además de escritor, te llevó a confrontarte justamente con lo que hablamos siempre, que es el centralismo limeño, el silenciamiento, la exclusión, ¿no?, la falta de edición, la falta de difusión. Tu libro último, este gran y poderoso libro, Los Tupac Amaru, explícitamente ha sido distribuido como debería, o ha sido, o tiene problemas. ¿Qué es lo que pasa específicamente con él? Estamos en momentos iniciales, ya, de venta. En momentos absolutamente iniciales, y no solamente la novela, sino el libro de cuentos, que es El Gallo de Cristal, que tiene el mismo mensaje, escrito en un lenguaje poético, en un lenguaje lírico, en un lenguaje de sublimación, ¿no? Pero que contienen esta visión de creación altiplánica, de creación aymara. No ha llegado aún a quienes tendrían que llegar y explicar algunos contenidos que se mantienen como secretos, como guardados, como encriptados, ¿no? No se ha llegado aún. Como te digo, no existe la competencia cultural, y alguna gente que sí intuye, que sí sospecha, que sí entiende, se las guarda, ¿no? Se las guarda porque en Lima existen intereses creados, ¿no? Si en economía existen intereses creados, ¿cómo no van a existir en la literatura? ¿No? ¿Por qué darle, es como en la economía, por qué distribuir la economía a la gente que no tiene recursos? Si en la economía no se pueden distribuir esos recursos, ¿por qué entregarle la palabra, la voz, el espíritu, el alma nacional a quien viene de lejos, viene de un rincón del Perú, en una ciudad centralista, en una ciudad egoísta, ¿no? Como digo, con la salvedad, existen muchas Limas. Esta situación ha marcado de hecho, de plano,
a casi todos los grandes creadores. Vallejo tuvo que irse de Perú, Argueda se suicidó, y otros poetas también estuvieron sufrientes durante años, durante toda su creación. Y cuando uno profundiza un poco y busca lecturas, hay muy pocas ediciones sobre los poetas andinos. Tú eres uno de los pocos que investiga y tiene claro quiénes fueron y qué libros se hicieron. Tú has investigado mucho sobre eso, Omar. Sería interesante que nos cuentes desde el primero que te influenció a ti cuando eras, porque tú viajas todos los años a la Candelaria, todos los años estás con tu gente, revisas, vas, vienes. Cuéntanos un poco esa problemática expresiva que existe en el Ande. ¿Por qué estos poetas han sido olvidados? Por el centralismo, ¿no? Por el centralismo. Y en realidad yo viajo por todo el Perú, ¿no? En los últimos años he tenido la suerte de estar en muchos departamentos, en muchas regiones. Viajo al Cusco, he escrito sobre Vallejo. Espero que en este año aparezca mi libro sobre Vallejo. El libro mío que debe aparecer, donde hablo de problemas como la identidad nacional y visión de mundo, ¿no? Están en mi libro Churata, que tiene más de 800 páginas, que debe aparecer en este año. Eso está más cercano. Y es que existe la dualidad del país, ¿no? Vivimos en un país dual, ¿no? Un país que quiere ser tercamente occidental, que se somete tercamente al neoliberalismo económico, y un país emergente, un país que brota de las raíces, un país que brota de la tierra, un país que emana de las fuentes de agua, ¿no? Un país que está en el aire, que está en el oxígeno, ¿no? Que es el país natural, un país construido de varios países, ¿no? Que es los países prehispánicos, ¿no? Avasallados durante la conquista, ¿no? Y que en este momento empiezan a reconocerse como países subyugados, humillados, explotados, expoliados, y el otro país que busca mercados y busca someterse a los mandatos del Fondo Monetario Internacional, de suprimir cursos como filosofía, literatura, y formar trabajadores abnegados, obedientes, sumisos, ¿no? Productivos para los intereses es un país de esclavos, ¿no? Y eso está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Eso no ocurre solo en el Perú, ¿no? Un país de esclavos, un país de trabajadores que no reclamen, ¿no? Esa es la confrontación que tenemos. Es un país dual. Y para eso la cultura tiene que ser sometida también, ¿cierto? Claro, el hombre que tiene alma, el hombre que piensa, el hombre que escribe poesía, no puede ser un esclavo, ¿no? El hombre que canta no puede ser un esclavo. El hombre que sueña, el hombre que piensa en la libertad, el hombre que desea, el hombre que se erotiza con el mundo, ¿no? Ese hombre no puede ser sumiso, no es sumiso, ¿no? Ese hombre ansía desbordarse, ansía ser. Entonces, frente a esto, hay un futuro incierto, ¿no? Un futuro donde no se sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces, estamos en eso y que cada quien contribuye con lo que tiene, con lo que puede. Omar, recordando a Gamaliel Churata, ¿qué nos puedes decir? Churata es un escritor puneño nacido en Arequipa, se naturalizó en Puno, y donde fue en las conferencias, entrevistas, donde le preguntaban dónde había nacido, dijo que había nacido en Puno. Es un escritor pan-indigenista que tiene una serie de postulados, como por ejemplo que el futuro nacional, el futuro de América Latina, no está en el presente, sino en el pasado, ¿no? Que es necesario retroceder al gen mitocondrial, al gen original, ¿no? Que este mestizaje que vivimos es un mestizaje temporal, es un estadio pasajero, tanto como en España
la presencia de los árabes fue de 7 o más siglos, ¿no? O más tiempo. En el Perú los españoles solamente han estado 500 años, y esos 500 años de genética peninsular, de genética hispana, se están disolviendo y se van a disolver, de modo tal que en poco tiempo el mestizaje va a desaparecer y vamos a regresar al gen indio, ¿no? Es que es una indianidad que se reconoce más en el espíritu, en el alma, que en la piel. Esto se refleja en su poética. Claro, es uno de los postulados de Churata, ¿no? Es el gen mitocondrial. ¿Y él hablaba o escribía en español o hablaba en otro idioma originario? Él inventó un español híbrido, ¿no? Es un español nutrido del quechua, nutrido del aymara, nutrido de voces mestizas. Bueno, el ser humano siempre ha tendido al mestizaje, a nutrirse de otras culturas, de otras raíces. Entonces Churata piensa que existe un gen recidivante, ¿no? Que es el gen indio, que nos va a regresar a la pureza india, en el sentido de que el pueblo que habitó América Latina antes de los españoles es un pueblo original, que proviene de la Atlántida, ¿no? Que proviene de las grandes culturas extraviadas, y en ese gen, en esa memoria, está la construcción de una sociedad igualitaria, de una sociedad justa, de una sociedad equitativa, de una sociedad compasiva. Y entonces ese es el punto principal. El otro punto es el ajayu, ¿no? El ajayu, que se puede traducir de alguna manera como alma, ¿no? Es el ajayu colectivo, el ajayu que registra no solamente al individuo, sino a quienes lo rodean, ¿no? A quienes comparten la comunidad, ¿no? Que cuando muere una persona, no muere un individuo, sino muere parte de esa colectividad. Ese es el ajayu. Otro de los puntos, de los postulados de Churata, es la creencia en que alma y cuerpo son una sola cosa, una unidad. Al contrario de lo que creía Platón, que Platón pensaba que el cuerpo es una cosa y el alma está completamente separada, ¿no? Que el alma pertenecía a un estrato superior, distinto, ¿no? Churata piensa que el cuerpo y el alma es una sola cosa. Entonces, para todo esto invoca a un ser original, a un ser latinoamericano. Esto me imagino que lo confrontaría con la poética de su momento. Claro, es original, ¿no? Es absolutamente original. No, ninguno de los indigenistas de su época, por ejemplo Arguedas, comparten esto, ¿no? Arguedas piensa en el mestizaje. Él dice: soy indio y español, ¿no? Hablo en quechua y en español. Para Churata ese estadio es pasajero, ¿no? Eso es momentáneo, no es el futuro de América Latina. No cree pues en un futuro mestizo, ¿no? Para Churata no hay un futuro mestizo. Esto visto desde una óptica, digamos, materialista, actual, ¿cómo lo ves tú? Y yo creo que en este momento vivimos en una sociedad desorientada, en una sociedad que no ama la educación, ¿no? En una sociedad que rechaza lo suyo, de grandes escaladores sociales, es una sociedad de gran arribismo, ¿no? Y que en sus estratos sociales superiores desconoce a lo indio, a lo indígena, ¿no? Y creo que el gran tesoro de la cultura humana está en las últimas generaciones de estos pueblos
amazónicos, quechuas, aymaras, ¿no? Me refiero a la cultura, es decir, a esa ligazón que existe entre la vida y la naturaleza, ¿no? Entre la supervivencia, ¿no? Del ser humano como tal, como un ser evolucionado, porque el ser humano ha comenzado a involucionar, no estamos avanzando como seres humanos. El ser humano, debido al neoliberalismo y al capitalismo, se ha destruido, se está destruyendo, ¿no? Los empresarios, los grandes empresarios quieren tener esclavos, ¿no? Estamos volviendo a una época de neoesclavismo. Entonces esto es absolutamente, es polarmente distinto al pensamiento de Churata y de los indigenistas, que quieren seres humanos, ¿no? Que insertos en una colectividad, ¿no? Donde no hayan explotadores ni explotados. Omar, esa es la gran diferencia. Omar, esto que me estás planteando formó parte de tus búsquedas, porque tú eres uno de los pioneros, por lo menos de esta, a partir de los 70, de esta búsqueda de raíces y de encontrar tu expresión artística, musical, literal, poética, etcétera, buscando dentro de tus raíces como aymara, como mestizo aymara actual. Cuéntanos un poco qué impacto tuvo en ti la poética de este hombre u otros poetas. Claro, lo más importante de Churata y de todos los pensadores puneños es buscar una identidad, una raigalidad, pero al mismo tiempo una universalidad, ¿no? Somos seres absolutamente propios de esta tierra, pero al mismo tiempo somos universales, ¿no? Es algo que tampoco está en juego en estos momentos, en que hay gentes que hablan de la identidad, pero no basta la identidad, ¿no? Desde la gran antigüedad el ser humano pensó en su universalidad, no solamente en la universalidad terrestre, sino en la universalidad cósmica, ¿no? De ser seres cósmicos, ¿no? Los atlantes, los nazcas, los aymaras, siempre han pensado en la cosmicidad, ¿no? El ser humano ligado a las estrellas, ligado al cosmos. Por eso construyó los grandes calendarios, el gran calendario de Tiwanaku, o ese calendario que está al norte del Perú, que es el calendario, uno de los calendarios más antiguos de la humanidad, que es Chanquillo, ¿no? O el gran observatorio astronómico del Sacsayhuamán, que fue confundido con una fortaleza, con un centro bélico, que no era sino una gran universidad y a la vez un centro religioso, lo que los españoles confundieron con era un centro donde se podía observar el cosmos, las estrellas. Entonces los españoles interrumpen ese proceso de conocimiento astronómico. Cuando los españoles llegan al Perú, no conocían tanto como los incas, como el pueblo americano, como el pueblo prehispánico, no conocían el universo, ¿no? Entonces, ese sentimiento es el que me alimenta mayormente. Por eso, para mí no es nada raro las vanguardias, ¿no? En todas las artes, en el cine, en la poesía, en la pintura, ¿no? Las vanguardias, tanto como el conocimiento de otras formas de arte, ¿no? Como el jazz, el free jazz, esto que ahora ha sido bautizado con world music, ¿no? Pero Omar, tú ya nos hablabas en los 70s a través de Tiahuanaco 2000. Es digamos, un reflejo tuyo hacia la música. Cuéntanos un poco eso. Bueno, es el regreso a los sonidos, ¿no? ¿Qué hace la música? Los sonidos primordiales, los sonidos originales. Entonces, con este grupo de Tiahuanaco 2000,
donde redescubrimos el valor de los sonidos puros. ¿Quiénes conformaban el grupo? Yo recuerdo que había muchas personas, ¿no? Beatriz Segarra, el poeta Castillo de Huancayo, ¿no? Susana Vaca, ¿no? Y varios amigos más, en busca de esta experiencia pionera que posteriormente se ha convertido en la música experimental en el Perú. Ahora existen varios grupos, ¿no? Buscando fusiones, ¿no? Buscando fusiones, ¿no? Uh-huh. que es la música original, ¿no? Como debió ser la música en los inicios de la humanidad, ¿no? La humanidad no siempre ha tenido los conceptos de ritmo, melodía, tiempo, ¿no? Esto es una labor que se hace a través de los siglos. Tiahuanaco 2000 es eso, el retorno al sonido. Y es un proceso de acciones, ¿no? Hacia el cuerpo a la palabra, de la palabra al canto, y a la danza también, ¿no? Todo eso es conglomerado de actitudes. Así es. En el año 2000 precisamente... ¿Por qué pusieron eso? En el año 2000 yo presenté mi libro Caleidoscopio y después del recital se aproximó a nosotros la poeta Yolanda Westphalen. Yo leí mis poemas con acompañamiento de la percusión de Manongo Mujica, este gran músico que es Manongo, y Yolanda me dijo: yo siempre pensé que estabas en la cresta de la ola, en la investigación máxima. Yo le agradecí mucho a la poeta y luego conversamos con el doctor Estuardo Núñez, que fue a este recital, a esta presentación, y el doctor Núñez nos dijo lo contrario a lo que nos había dicho Yolanda Westphalen. Nos dijo: eso que ustedes han hecho exactamente es lo que hicieron los brujos, los chamanes hace miles de años, ¿no? Es decir, la palabra y el tamborcito, ¿no? O sea, es el inicio de la religión, es el inicio del canto, es el inicio de la filosofía. Entonces, así como hay un deseo de ser universal, hay un inicio a las raíces más atávicas del ser humano, ¿no? A las raíces más antiguas. Pachamama, ofertorio. Madre Tierra, para ti derramo el primer sorbo de licor y también la miel que destilan los sueños, los potajes más sabrosos, los tubérculos primeros, las panojas más nutridas, esas que se rinden por su peso, los pétalos de las flores más bellas, las palabras resplandecientes, las más tiernas, las más humanas, las que guardan significados profundos, las otras que despiertan del letargo. Santa Tierra Virgen Pachamama, en aras que siempre sea así y por siempre, ancla del agua, carne del universo, boca, oído, vida misma, para ti mis sufrimientos, mis dolores, los de mi pueblo que camina siglos, tú sabes cómo por encontrar su destino, su pensamiento preciso, su acierto, su hecho tenaz, sin reflujo, los licores más intensos, los más dulces asperjo para ti a las 4 direcciones, y allí donde nace tu hijo el sol, y en nombre de la luna flor del cielo, y la noche su jardín, por los caminos de la energía, donde el ser humano jamás pierda raíz ni línea de horizonte, y en el aire, con las hojas lenitivas, sagradas del conocimiento, convoco a las fuerzas de la naturaleza, al espíritu de las aguas y las nubes, a las plantas curativas, a los animales sagrados, al espíritu de los humanos antiguos,
a los inocentes de todos los tiempos, a los muertos bien amados, a los encarcelados por la libertad, a los que se elevan sobre el dolor, a los no nacidos aún, tierra madre, el hombre pájaro que atraviesa todas las madrugadas con su canto alado, que fructiferes sin daño ni veneno, y el enemigo duerma por siempre en su madriguera. Ninguna tierra tan pródiga como la tuya, madre tierra, produces las sabias más imprevistas. Tú entiendes lo que yo digo y escuchas mi latido en todas las horas. Solo te devuelvo lo que un día me diste, tú que me esperas en la hora más extraña y más puntual, enamorada, bondadosa, madre tierra, recibe esta ofrenda. Omar, tienes un libro fantástico, maravilloso, profundo, sobre la vida de un gran pintor peruano. Cuéntanos, Humareda. Sobre Víctor Humareda existen 11 libros. Pero el tuyo. El más importante de los 11, sin lugar a dudas, es el mío. No solo porque lo diga yo, sino por la cantidad de información, por la cantidad de reproducciones y por el diseño extraordinario que compartí con Alberto Escalante, ¿no? El diseño se realizó en 2 años, ¿no? La escritura se hizo en mucho menos tiempo, pero el diseño, que es un diseño realmente precioso, preciosista, de gran gusto, hacen del libro que sea pues uno de los libros más hermosos que se hayan hecho en el Perú. El libro me refiero en el sentido de objeto, en el sentido físico, ¿no? Es un libro muy bonito y han pasado tantos años, ¿no? Creí que se había publicado recientemente, pero han pasado ya casi 10 años de la publicación del libro de Humareda, este gran personaje, gran pintor, gran bohemio, hombre culto, un erudito, un humanista, ¿no? Muchos pintores creen que pueden ser pintores y simplemente pintar porque conocen las técnicas, la escuela, ¿no? El magisterio de algún pintor anterior, pero Humareda dice lo contrario con su práctica cotidiana, ¿no? Es necesario un trasfondo cultural, ¿no? Es necesario una esponja, un lecho de río, que es la cultura, ¿no? Era un hombre muy culto, había leído completamente a Shakespeare y a Cervantes y a Goethe y a muchos otros autores, a Sartre, a Kierkegaard, ¿no? Entonces un hombre culto tenía pues un cuidado tremendo al pintar algo, porque sabía que significaba algo dentro del contexto de la cultura mundial, ¿no? Era un hombre de gran sofisticación, ¿no? Conocía la historia de la pintura mundial y sabía en qué parte de esa historia le tocaba, ¿no? Igualmente venía del altiplano, ¿no? Muchos dicen el indio Humareda o el cholo Humareda, razón por la cual fue segregado, ¿no? Es un tema que es recurrente en esta conversación, la segregación, el racismo, ¿no? Lima fue racista con Humareda, hubo mucha gente que lo quiso, lo apreció, le compró sus cuadros, le dio el valor que merece y valor que va creciendo con los días, pero hubo gente que lo marginó, ¿no? Por indio, por cholo, por altiplánico, ¿no? Era cholo y era indio, y eso a muchos les hacían pensar que era una persona desaseada, que sus cuadros eran sucios, ¿no? Cuando en este momento vemos a sus discípulos y a otros pintores que cuentan que él lavaba sus pinceles con jabón pepita y con los disolventes químicos que es necesario, usaba los pinceles perfectamente limpios, y la alianza de colores es una alianza natural, limpia,
Entonces hizo ver a Humareda, la sociedad limeña racista hizo ver a Humareda bufón, ¿no? Muchos de sus alumnos, Ivette le reclamaba que no hiciera el papel de bufón, pero él encontró esa manera de atraer a los periodistas, ¿no? Desde el humor, desde la ironía, desde la sátira, desde lo burlesco, ¿no? Para decir una serie de verdades, ¿no? Entonces, es un gran personaje. Humareda, como ser humano, es un gran personaje, pero además es un gran pintor, ¿no? Y como peruano, es un peruano muy especial, ¿no? Es un peruano representativo, ¿no? Es un peruano específico, no pertenece al vulgo, al común, no pertenece al todos, ¿no? Es un ser único, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de eso en 1986, que también quise escribir el libro, pero en aquella época los trabajos que hacía de sobrevivencia me resultaron muy difíciles, y recién en el año 2012, 2013, es que encuentro una vieja entrevista que yo le había realizado y desarrollo esa entrevista, ¿no? Es un desarrollo de un momento crucial, de un momento especial en que lo conocí antes de ser internado en el hospital para que le extrajeran el último carcinoma que había adquirido producto de las reacciones químicas de su organismo en relación a los químicos que absorbía con motivo de su actividad de pintor. Humareda es un pintor tan querido en el Perú, probablemente el pintor más querido que tiene el Perú, ¿no? Los resilienses, los provincianos, los verdaderamente pintores, los verdaderamente artistas, aman a Humareda, ¿no? La gente que vio una sinceridad profunda en su mirada, en sus ojos, en sus actitudes, ¿no? Ama a Humareda, ¿no? Y años después ya la gente se ha olvidado que fue un peruano discriminado, ¿no? Un peruano marginado, pero que el tiempo va recuperando sus valores, ¿no? de ser un pintor pionero, además, ¿no? en lo que se refiere a tema, ¿no? Pintó Lima antes que muchos, antes que todos, ¿no? Pintó una ciudad que no estaba registrada por el arte. Ahora lo imitan, lo copian, lo plagian, hacen collage con sus imágenes, pero en el momento en que él aparece de lleno, es decir, en 1950, Lima no existía en la pintura peruana, ¿no? Existen, claro, los antecedentes como Pancho Fierro, Castillo, pintor de comienzos de siglo, está Núñez Ureta, ¿no? Pero son entradas tímidas al tema, ¿no? Son entradas tímidas. Quien toma el tema de fondo, y tal vez sin quererlo, no sé cuánto de premeditación existía en su incursión, ¿no? Para poder realizar, para poder plasmar a una ciudad de migrantes, a una ciudad que todavía tenía los rezagos de la colonia, ¿no? Las brujas, los curas, las iglesias, los puentes, la arquitectura colonial, pero al mismo tiempo los emergentes, los payasos, los arlequines, la parada, ¿no? Los paisajes cosmopolitas totalmente nuevos, ¿no? Eso no existía, ¿no? Eso lo trajo Humareda, ¿no? Entonces, los pintores jóvenes son pues ancianos en relación a Humareda, ¿no? Humareda, que ya murió, que tiene tantos años de muerte, ¿no? Sigue siendo joven, ¿no? Sigue siendo precursor, ¿no? Sigue siendo precursor en lo temático y en la forma, ¿no? Como
como aborda el tema, ¿no? Esa mano libre, ese color convulsivo, ese color lleno de sorpresas, ¿no? Esa actitud sorprendente ante el mundo, Humareda es novísimo, ¿no? No hay pintor joven que sea igual que Humareda, no obstante que Humareda está muerto aproximadamente hace medio siglo. Entonces debemos recuperar la juventud, la frescura, la innovación de Humareda, ¿no? Pintor innovador en lo máximo, ¿no? en ese espíritu irónico, satírico, ¿no? Ese pintor que se burla de la realidad, ¿no? Y en ese personaje excepcional, ¿no? El gran filósofo que fue Víctor Humareda, ¿no? El gran poeta que fue Víctor Humareda, y que usó para expresarse ese color revulsivo, ese color contrastado, contrastante, ese color convulso. Entonces, sí, yo soy un apasionado de la obra de Humareda, e hice el libro con todo cariño, con todo afecto, ¿no? Desgraciadamente, el libro como objeto ya se ha convertido en una joya. Se ha convertido en una joya porque ya no existe, ¿no? Ya existen las librerías de viejo, ¿no? Y conseguirlo es difícil. A veces pienso ilusamente en una segunda edición, ¿no? Sería muy lindo tener. La primera edición fue costeada por la Universidad Nacional del Altiplano y se hizo por todo lo alto, con todos los materiales y en las condiciones mejores. Viento de masacre. Dios mío, ¿quién ha matado a tanta gente? ¿Quiénes han sido? La muerte es un río que no cesa, turbio río mío, sin nada de mí. Un río de madera es su sombra, un río de banderas, cruces y flores, un río de silencio helado, silencio biselado en miedo. Los viejos lloran como niños, los hombres como mujeres, las mujeres como gigantes heridos en una emboscada de astros oscuros. Debajo de la tapa del cajón nadie sabe quién es quién. Alguien grita. Su rostro y su nombre son de madera podrida, de palabras y de sueños muertos. En sus manos giran un girasol inmenso como el mundo. Solo se sabe que uno de ellos murió con un grito en la garganta, una piedra negra, una lanza en la voz. La muerte avanza, la muerte es tornasol, la muerte somos todos nosotros que contemplamos desde el otro lado del río, y ya no quedan manos ni ojos para llorar, ojos para mirarnos, solo se emposa el hedor al fondo, el hedor humano, y nada trasciende sino el miedo. Y los asesinos, ¿por dónde andarán? Han matado sin tener en cuenta que el bocio ya los tenía en su lista. Los niños tenían el vientre hinchado de parásitos. Una de ellas era novia perdida bajo el altar del último plenilunio. Dos iban a casarse luego de 10 vidas en común. Uno de ellos había visto el mar y tenía la esperanza de volverlo a ver. Las casas se golpean el pecho con la puerta, las ventanas se han cerrado y se han secado como las rosas de fuego luego de una helada feroz. Cuando se abran otra vez tendrán los ojos hinchados, como después de una mala noche, y todo el año solo sea una sola mala noche, una mala siembra que dura años. Las torres de barro, ebrias, pierden la orientación, los tejados enloquecen codo a codo, el viento se desnuda de campanas, la tierra es una madre, la única madre. Alguien dice una oración en alta voz, tal vez también lo van a matar. Se esconde bajo una piedra, la piedra se esconde bajo un hombre, la tierra paciente nos espera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la tierra abre su lecho generoso,
y después de tanto olvido, nunca nadie dirá nada, nada les devolverá la vida, nada cambiará tanto dolor, y esas miradas vacías nunca volverán a llenarse con nada. También las esperanzas matan cuando se petrifican de tanto esperar. Este es un país donde las piedras son las esperanzas. La gente lo sabe y lo sabe cada instante y quiere olvidarlo. La muerte es una mala mujer en nombre de la libertad, sobre todo cuando uno se cambia de ropa para irse a la fiesta y la muerte viene siguiéndolo a uno y quiere bailar de nuevo su compás.